Bueno, mis hermanos, como les decía, el libro de Santiago es un libro práctico, un libro que nos puede dejar muchas enseñanzas y que espero que en el día de hoy usted empiece a cogerle aprecio a ese libro. Cuando uno estudia, cuando uno escucha de un libro en particular y empieza a escudriñarlo, uno le coge como aprecio. Pero más que eso, es poner, como les dije, en práctica cada una de las cosas, porque hay temas interesantes. Entonces, este libro nos enseña cómo comportarnos como creyentes, ¿ok? Nos enseña de una manera práctica, clara y directa de cómo debe ser un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Esta carta, hermanos, empieza con una realidad por la cual nosotros debemos pasar, que aunque muchos no queremos pasar, pero que necesitamos enfrentar. Pido, hermanos, por favor, que usted ponga en práctica todo lo que la Biblia nos enseña. Ella nos está dando todas las herramientas para ser mejores creyentes. ¿Ok? Entonces el libro de Santiago es un libro precioso. Santiago, ese es el título del libro, pero realmente el nombre como tal es Jacobo, ¿ok? Jacobo. Santiago pues es el nombre que se le puso pues a ese libro, pero el nombre, digamos, real de esa persona es Jacobo, ¿ok? Y Jacobo fue uno de los hermanos de Jesucristo, ¿ok? En carne, obviamente, en carne. Entonces, por favor, tenga pues pendiente eso, porque muchos dicen y muchos tienen otras teorías en cuanto a Jacobo. Pero vamos a empezar a leer el versículo 1 del libro de Santiago, capítulo 1. Dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Entonces Jacob fue uno de los apóstoles, aunque no lo mencione no significa que no lo sea. Más bien vemos un hombre puesto en su lugar, un servidor de Dios. Entonces recuerde, Jacobo fue uno de los hermanos de Jesucristo. Es interesante porque en el ministerio de Cristo, cuando Él estaba en la tierra, los hermanos no creyeron de que Él era el Mesías, ¿sí? Pero ya después de muchos tiempos, o un tiempo futuro, cuando Cristo resucitó y todo eso, parece que su hermano creyó en Cristo como el Mesías, ¿sí? Y Jacobo fue uno de los apóstoles, ¿ok? O fue un apóstol del Señor. Dice, es interesante que él no se halaga ni se activa cuando dice que siervo de Dios, ¿sí? Él no dice apóstol ni nada de eso, sino dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y eso nos demuestra el carácter de Jacobo, nos demuestra el carácter de Jacobo, que era un hombre que humilde, un hombre sencillo, ¿sí? Y cualquiera en la posición que estaba Jacobo, que era el hermano en carne de Cristo, cualquiera se podría pues enaltecer. Pero este hombre lo que hace es decir siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta carta fue dirigida específicamente a todos los judíos que estaban en todo el mundo en su época. Una carta dirigida no a una iglesia en particular, sino a cada persona que quiera avanzar en su fe puesta en Cristo. ¿Ok? Entonces, esta carta se llama la carta universal, carta general. ¿Ok? Que no fue hecha como por ejemplo a los tesalonicenses, a los colosenses, que fueron para ellos específicamente, sino que esta carta fue para todos aquellos, para todos los creyentes, como también está primera y segunda de Juan, primera de Pedro, Judas, que fueron cartas generales.
¿Ok? Entonces, esta carta, hermanos, nos compete mucho a nosotros para mejorar, para avanzar, para crecer. Te dice, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. Es interesante que el libro de Santiago empieza hablando de ese tema, ¿sí? Del tema de las pruebas, ¿ok? Que yo quiero que usted no confunda pruebas con tentación. Y estudiando un poquito este libro, uno llega a esa conclusión, que prueba es una cosa y tentación es otra, ¿ok? Y nosotros los creyentes pasamos por muchas pruebas. Yo creo que hasta que el Señor venga por nosotros, hasta que nos muramos, vamos a pasar por muchas pruebas. Entonces dice, primero que todo dice, hermanos míos, el lenguaje universal en la familia cristiana. Por nuestra fe en Cristo somos familia. Debemos estar unidos y apoyarnos en las buenas y en las malas. Por eso cuando nos reunimos, deberíamos, hermanos, saludarnos con amor, con gozo. ¿Listo? Con felicidad. Entonces mire que Jacobo o Santiago empieza con esa hermandad de familia, ¿sí? Con esa posición de que todos somos hermanos. Entonces dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo. O sea, ¿qué significa ese gozo? Un gozo total, sin mezcla ni apariencias. Un gozo que fluye del corazón, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué enfatizo ese sumo gozo? ¿Por qué enfatizo ese sumo gozo? Porque hay veces nosotros aparentamos como creyentes estar bien, ¿cierto? Delante de los demás. Entonces Jacobo o Santiago dice, tened por sumo gozo. O sea que es un gozo que debe ser sin mezcla de apariencias. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces cuando estamos pasando por pruebas o por tentaciones y hay veces ve uno a la gente y uno le pregunta, ¿cómo está? Ah, estoy bien, o está bien, y aparenta que está bien, pero realmente no está bien, ¿cierto? Y me imagino que esa persona dice eso para presentarse de los demás que está gozoso, está feliz. Pero realmente eso no es el gozo que quiere Santiago, sino que sea un gozo verdadero, un gozo real, un gozo como de creyente. Pero qué interesante que dice, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. Entonces ahí unimos esa oración y dice, y lo que quiere decir, cuando estemos en pruebas, que nos gocemos, ¿cierto? Seguramente para el mundo común sería raro. Seguramente para el mundo como tal, qué raro, estar uno gozoso en pruebas, en dificultades. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando cayemos en diversas pruebas, estemos gozosos. ¿Ok? Y como les dije, ese gozo debe ser claro, no debe ser mezclado, sino un gozo puro, sincero. Pero mire, cuando cayereis en diversas pruebas, como todos sabemos, hermanos, diariamente estamos pasando por pruebas. Aquí no está hablando de tentación, sino de aquellas cosas que debemos enfrentar diariamente que luego nos forman como persona. Entonces, esa es la diferencia entre prueba y tentación. La prueba, ¿ok? La prueba nos forma. ¿Forma qué? Forma nuestro carácter, nuestro caminar en la vida cristiana. Y la tentación, al contrario, ¿qué nos hace la tentación? Nos hace caer, ¿cierto? Nos aleja de Dios. Pero es interesante que las pruebas nos forman a nosotros como creyentes para estar más firmes ante Dios, más firmes ante las cosas del Señor. Y sabe que ahí habla Santiago de que tendremos diversas pruebas. Y yo creo que los que llevamos tiempo en la vida cristiana estamos de acuerdo. Hemos tenido diversas.
sino decir muchas y cantidades pruebas, ¿ok? Pero ojo, esas pruebas yo creo que en el tiempo que llevamos, esas pruebas nos han hecho ¿qué? Fuertes, firmes, ¿ok? No cualquiera viene y nos va a hacer caer, no cualquier prueba ya, porque ya hemos pasado por pruebas, entonces eso nos enseña. Entonces, Santiago nos dice, cuando cayeres en una prueba, hermanos, tengamos gozo, sintámonos felices. Yo creo, hermanos, que cuando tengamos una prueba, es decir, Señor, ¿qué debo aprender por medio de esto? ¿O qué me estás hablando por medio de la prueba que estoy pasando? ¿Ok? Entonces es una manera también de ser gozoso en cuanto a eso. Por ejemplo, yo puse aquí varios ejemplos de la prueba, de pruebas que vivimos. Un ejemplo es un hombre o una mujer que esperan en cuanto a su pareja, ¿cierto? Cuando un hombre o una mujer son solteros, en ese ámbito, en esa posición, vienen muchas pruebas, ¿ok? ¿Y cuáles son las pruebas? De, Señor, ¿cuál será? ¿El hombre o la mujer? ¿Cierto? ¿Cuál será ese hombre? Sí será ese hombre. Usted está en una prueba, ¿ok? Entonces eso puede entenderse como prueba. Otro caso, por ejemplo, en mi caso personal, en este momento estoy en una prueba. ¿En qué prueba? De que si seguir estudiando lo que ya estudié o no seguirlo estudiando. Y estoy en esa prueba, ¿ok? Es como, las pruebas también es como decir, como tomar decisiones, ¿ok? Entonces, hermanos, esto me va a ayudar a formarme, me va a ayudar a ser mejor cristiano en cuanto a las pruebas. El punto a resaltar en este versículo es que tengamos gozo en medio de la prueba, es decir, continuar hacia adelante, estar firme, pelear y luchar. Si tenemos victoria, bien; si no, se continúa. Entonces, mis hermanos, para que usted sepa, como creyente tendremos diversas pruebas, y cuando usted esté pasando por una prueba, usted tenga una actitud de gozo, ¿ok? Una actitud de felicidad. Suena contrario a lo que el mundo enseña, pero es lo que la Biblia nos muestra. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7 dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada ¿qué? En alabanza, gloria y honra, en la manifestación de Jesucristo. Entonces, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego. Entonces, miren que la Biblia tiene su equilibrio y apoya esta posición, ¿ok? Que vamos a pasar pruebas. ¿Por qué? Por nuestra fe, ¿ok? Por nuestra fe. Es muy distinto a la gente del mundo, ¿cierto? Pasa por una prueba y no le importa, ¿ok? Pero nosotros, por nuestra posición, y esto nos diferencia al mundo, nosotros por nuestra posición en nuestra creencia, vamos a experimentar diversas pruebas. Vamos a ir al versículo 3 de Santiago, capítulo 1. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Produce paciencia. Entonces ahí, en ese versículo, viene la recompensa y por el cual nosotros debemos estar gozosos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la prueba tiene un beneficio, y es que la paciencia. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o por nuestra fe, produce paciencia. Entonces, miren lo que dice ahí, una palabra clave: sabiendo. Sabiendo, o sea que nosotros ya tenemos el conocimiento y ya sabemos que van a venir pruebas. Dice, esta palabra es clave a las decisiones diarias.
Este verbo viene, o el verbo saber, es decir, hay una experiencia o ya conocemos lo que vendrá por escoger este camino. Entonces, mire que Santiago dice, sabiendo, ¿ok? Nosotros ya sabemos, yo creo que en el día que nosotros fuimos creyentes, nos convertimos a la vida cristiana, nosotros ya automáticamente sabíamos que iban a venir pruebas, que van a venir cosas delante de nosotros. Ahora lo que está diciendo Santiago es, ya usted sabe que van a venir las pruebas, ¿ok? Eso va a venir, quiera o no quiera, van a venir. Entonces dice, la prueba de vuestra fe, es por nuestra fe que tenemos diversas y muchas pruebas. Eso nos hace diferentes al mundo. Nosotros tenemos que obedecer y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mucha gente piensa que los cristianos son débiles de mente, ¿cierto? Ustedes son débiles de mente, porque son creyentes, porque siguen esto y lo otro. Yo digo lo contrario, el creyente no es débil de mente. Ahora, pues el verdadero creyente, el creyente que se está pues obedeciendo siempre al Señor, el verdadero creyente, yo creo que es de mente fuerte, porque no cualquiera puede decirle no al pecado, no cualquiera puede dejarse esclavizar nuevamente por el pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho no al pecado? ¿Y cuánto hemos experimentado que es duro? Cuando se presenta un pecado, cuando se presenta una prueba y tener que lidiar con esa prueba es difícil, ¿cierto? Para eso si yo fuera de mente débil, pues no pasara la prueba. Pero si soy de mente fuerte, puedo confrontar esa prueba. Entonces, el cristiano, aunque el mundo diga que nosotros somos de mente débiles, están equivocados. Yo creo que un cristiano debe tener los pantalones, como se dice, bien puestos. Bien puesto. ¿Por qué? Porque tiene que luchar, tiene que pelear, tiene que batallar. No solamente con la prueba, sino con la tentación, que es más difícil. ¿Ok? Entonces, al contrario, los creyentes somos de mente fuerte. De mente fuerte. Dice, produce paciencia. Cuando resistimos la prueba y la vencemos, su efecto posterior es positivo. Las pruebas producen en nosotros buen carácter, firmeza, perseverancia, etc. Pero en particular, paciencia, ¿qué es lo que significa la paciencia? Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Eso es lo que significa paciencia, si usted lo busca en un diccionario. Entonces, mis hermanos, eso es lo que ha producido en nosotros, los que llevamos tanto tiempo en la vida cristiana. Ha producido perseverancia, ¿ok? Perseverancia en la vida cristiana. Y usted ha podido comprobar que algunos comenzaron con usted y muchos han quedado, muchos se han quedado, muchos se han salido, muchos han fallado, muchos han quedado en el camino. Y nosotros que continuamos perseverado. Sí, ha sido duro, ha sido difícil, han venido pruebas, han venido dardos del enemigo, hemos caído, pero hemos resistido, hemos continuado adelante. Entonces, esa es la paciencia, hermanos, que Santiago, el apóstol, quiere que la prueba produzca en nosotros. Paciencia. Y esa paciencia, como le digo, tiene que ver con la fortaleza de soportar lo que venga, ¿sí? Por ejemplo, soy impaciente cuando hay una cita, ¿cierto? Y yo llego y la persona no ha llegado. Soy impaciente, ¿ok? Pero ¿qué me ha enseñado en la vida? ¿Cierto? Ser paciente, ¿cierto? Y no cualquiera es paciente en ese. ¿O qué le impacienta a usted, ¿cierto? ¿Qué le puede impacientar a usted? Una u otra cosa. Pero entonces la paciencia nos ayuda a resistir todo eso. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación, ¿qué? Produce paciencia. Hermanos, entonces es necesario y sería muy bueno que pasáramos por pruebas. Sería muy bueno que pasáramos por pruebas. ¿Por qué? Porque ella va a producir el carácter en nosotros. Ella va a producir eso, hermanos. Y qué bueno un creyente con carácter, un creyente con firmeza. Qué bueno un creyente con una mente ya, un objetivo ya plasmado. ¿Sí? Que ya el creyente ya sabe para dónde va a ir. Hermanos, muchos creyentes no saben para dónde van, ni qué están haciendo, ni por qué está acá, ni lo que quieren en el futuro. ¿Ok? Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros, por medio de las tribulaciones, por medio de las pruebas, vayamos aclarando qué es lo que queremos realmente con nuestra vida cristiana. ¿Ok? Entonces dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Debemos gloriarnos, hermanos, debemos estar gozosos cuando se nos presenten tribulaciones, cuando se nos presenten pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, si nosotros podemos resistir las pruebas y hemos producido paciencia, podemos resistir lo que sea. ¿Ok? Y podemos perseverar y podemos cumplir la meta. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis ¿qué? Perfectos y ¿qué? Y cabales, y que nada os falte. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Santiago? Que esa paciencia, ¿sí? Que esa paciencia mantenga su obra perfecta. Dice, más tenga la paciencia su obra perfecta. Lo que el autor quiere es que perfeccionemos esta cualidad de la paciencia. Esto requiere de constancia y continuidad. Cuando lleguemos a perfeccionar esta cualidad, seremos ¿qué? Lo que dice, perfectos, cabales y nada nos falte. Entonces, mis hermanos, cuando esa paciencia llega a su perfección, vamos a ser perfectos. Y no estamos hablando de perfectos de que, como el mundo pues tiene esa palabra de perfectos, de que no tenemos errores, no tenemos caídas. No está hablando de ser perfecto. En la Biblia perfecto lo que quiere decir, y por ejemplo en el original griego, teleio, lo que quiere decir es maduros en espiritualidad y comportamiento. ¿Ok? Maduros. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. No que usted sea perfecto, pues, que no cometa errores. No. Perfectos está queriendo decir que usted sea maduro. ¿Ok? ¿Y qué es una persona madura? Una persona madura es la que sabe tomar decisiones. Una persona madura es la que sabe lo que quiere. Eso es una persona madura, ¿sí? Y eso lo vemos en los casos en cuanto a noviazgos, ¿sí? Usted se va a casar o usted se va a meter con esa persona inmadura, ¿cierto? Y me imagino que esa persona inmadura es una persona que no quiere ningún compromiso, no quiere nada, ¿cierto? Está aquí, está allá, es una persona inmadura. Entonces, siempre ponemos ese ejemplo. Pero una persona madura, en el ejemplo del noviazgo, es una persona que es centrada, una persona que sabe lo que quiere, es una persona que no está aquí y allá, sino que está en un solo punto. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que Dios quiere que lleguemos, hermanos. Hermanos, pila con esto. Porque hemos conocido a muchos creyentes que están aquí, que están allá. ¿Ok? Que un día cayeron, otro día está bien. Es una persona de espiritualidad inmadura, ¿ok? O que está picando allá, o que está haciendo esto, lo otro, o que está buscando una cosa aquí, está buscando la otra cosa allá. No, la palabra de Dios y Pablo, y ahí en el libro de Santiago, nos está enseñando que nosotros lleguemos a ser maduros, centrados en lo que somos, en lo que estamos haciendo. Aquí la mayoría de nosotros estamos sirviendo, aquí la mayoría de nosotros estamos congregándonos, estamos empezando, ¿ok? Y eso es lo que quiere, necesitamos madurez espiritual, ¿para qué? Para poder avanzar.
Entonces, mis hermanos, eso es lo que significa ser perfecto. Yo quiero que usted mismo se haga esa pregunta: ¿soy perfecto? Es decir, ¿soy maduro espiritualmente? Hágase esa pregunta, hermano, porque eso es lo que la palabra de Dios quiere llegar. Ahora llega otra palabra: cabales. Cabales, es decir, completos en todo lo que somos como creyentes. Entonces eso es lo que quiere decir, que estemos completos, hermanos, en las cosas de Dios, completos, ¿ok? Ojo con el mal testimonio, ¿sí? Ojo con hacer malas cosas delante de los hombres, mucho menos delante de Dios. Entonces, mas tengan la paciencia de su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales. Cabales lo que quiere decir es que seamos completos espiritualmente, ¿ok? Completos espiritualmente. Y miren lo que dice: nada os falte. Nos anima que nada nos falte en cuanto a nuestra vida espiritual, que no haya nada incompleto. Tenemos que ser completos, hermanos. Lo importante, ¿cierto? Tener equilibrio en la vida espiritual, ¿sí? Ser completo en todo, ¿ok? En todo es en todo. Y eso es lo que nos manda el Señor. Vamos a ir a Mateo 5:48. Mateo 5:48. Hablando de la perfección, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, de manera que Mateo y Cristo apoya esa posición de Santiago, de que nosotros lleguemos a esa perfección, a esa madurez espiritual. Hermanos, lo que quiero es que cada uno de nosotros, en la medida que vamos avanzando en esta iglesia, podamos llegar a ser maduros, ¿ok? Podamos llegar a estar sirviendo, a estar progresando, que usted se mire atrás: ya no soy igual como era atrás, ya ahora soy una persona más diferente, ya ahora sirvo, ya ahora hago esto, lo otro, ahora estoy más comprometido a las cosas de Dios, ahora estoy más en santidad con las cosas de Dios. Entonces, mis hermanos, la palabra y este precioso libro nos anima a que nos gocemos en medio de las pruebas, porque si pasamos la prueba vamos a recibir cosas positivas, y estas son las cosas positivas. El apóstol Santiago nos da una tremenda enseñanza en cuanto a las pruebas. Algunas son fáciles y otras difíciles. No importa, ellas nos dan una formación de alto nivel, tanto que nos hace perfectos, ya preparados para cualquier prueba futura que venga. Muchos pensaremos que las pruebas son malas, y no, hacen el efecto contrario, nos completa, nos vuelve constantes, perseverantes. Las pruebas nos ayudan a nuestra vida espiritual, a ser maduros en la fe. Sonará descabellado, hermanos, pero siéntase gozoso cuando le llegue una prueba. Esto le ayudará mucho en su carácter y le hará un cristiano firme en todo su camino. Entonces, mis hermanos, yo no sé si usted en este momento esté pasando por una prueba, pero sepa que si usted está puesta en la mirada en Cristo, usted va a tener beneficios grandes por medio de esa prueba. Ahora, hermanos, sepa también que estamos acá nosotros para ayudarle. El versículo 2 decía: hermanos míos, como enfatizando Santiago, diciendo como hermanos, ¿cierto? Y empieza a hablar de las pruebas. Todos pasamos por pruebas, por lo tanto todos debemos estar unidos los unos con los otros, ¿ok? Entonces, mis hermanos, este era el mensaje que quería compartir esta mañana, de la prueba que pasamos todos nosotros. Recuerde, la prueba es diferente a la tentación, ¿ok? Las pruebas siempre van a llegar, y incluso Dios hay veces nos manda pruebas a nosotros. ¿Para ver qué? Para ver cómo estamos, para probarnos de si estamos firmes o somos inconstantes, ¿ok? Entonces, esté preparado, porque va a venir pruebas duras, pruebas grandes. Recuerde, tiene a Dios como su ayuda,
y también nos tiene a nosotros como hermanos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar y terminamos. Padre Dios del cielo poderoso, gracias por este mensaje, Señor, un mensaje real, un mensaje claro, un mensaje que pasa día a día, Señor, que pasamos por pruebas. Padre, ayúdanos a hacer las cosas en tu voluntad, Dios. Por favor, danos la dirección, ayúdanos a sobrepasar las pruebas, ayúdanos a resistir, a ser constantes, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por venir, por su apoyo y que pueda pasar una semana pues bendecida. Dios les bendiga.